Ya, son las 10:05 en punto. Como les dije al comienzo, partimos puntualmente. Así que les doy la bienvenida a todos y todas, que tengan un muy buen día. Me presento para quienes todavía no me conocen. Soy Catherine Villar, asesor de primera línea del Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Y antes del taller les voy a hablar un poquito del centro para quienes todavía no conocen lo que nosotros hacemos. El Centro de Negocios Cercotec es un programa de Cercotec, pero que acá en la región está operado por la Universidad Austral. Nosotros trabajamos con todos los emprendedores y pequeños empresarios de la provincia de Valdivia. ¿De qué forma? Ofreciendo talleres, charlas, seminarios, capacitándolos en diversas áreas del mundo empresarial, y también para todos los que ya decidieron formalizarse, los acompañamos desde la formalización y todo el proceso que viene, haciendo crecer sus negocios. Cada pequeño empresario se le designa un asesor personal, que con ellos trabajan temas como contabilidad, marketing digital, ventas, recursos humanos, en fin, todo lo que involucra una empresa. Así que quienes estén interesados en pertenecer a nuestra comunidad, en el chat voy a dejar nuestro contacto. Y lo que nos convoca el día de hoy es el taller de propiedad intelectual. Nos acompaña don Gastón Leiva. Él es investigador tecnológico y perito judicial en informática y propiedad intelectual. Así que va a estar súper interesante este taller. Acordamos que el bloque de preguntas sea al final, así que quienes tengan su cuadernito a mano, ir dejando todas sus preguntas para hacerlas al final. También la pueden hacer por el chat, pero van a ser respondidas al final de la presentación. Recordar igual que esto va a estar grabado y se les va a compartir a sus correos durante la tarde. Así que Gastón, bienvenido. Adelante, toda tuya la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, Catherine. Mi nombre es Gastón Leiva. Yo vivo en Rancagua, soy de Rancagua, región del Libertador Bernardo O'Higgins. Ojalá este taller hubiese podido ser presencial para ir por segunda vez a Valdivia. ¿Ya? Eh, Como dijo Catherine, mi profesión de pregrado es ingeniero en gestión informática. Llevo alrededor de 4 años trabajando como perito judicial, eh, y actualmente también me desempeño como jefe técnico de una unidad de vigilancia tecnológica del gobierno regional de la región de O'Higgins. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la vigilancia tecnológica? Es básicamente buscar soluciones técnicas a problemas regionales, utilizando como fuente paper científico y patente inventiva. ¿Ya? Y de ahí nació mi relación hacia la propiedad intelectual. Eh, bueno, como dice el taller, como dice el título en realidad de la primera diapositiva, este taller es sobre propiedad intelectual. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la propiedad intelectual? Como lo dice el nombre, primero es propiedad, es decir, que algo pertenece a alguien. ¿Ya? Este alguien puede ser una persona natural o una persona jurídica. Ahora, la naturaleza de este algo es intelectual, es decir, es algo que es producto de nuestra creatividad, de nuestras ideas, de nuestra mente. ¿Ya? Ahora, la propiedad intelectual no protege ideas, sino que protege la materialización de una idea. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen una idea de cómo secar la leña más rápido y le cuentan esta idea a una persona, y esta persona toma esta idea, la lleva al papel, escribe un libro o solicita una patente, esa persona no estaría cometiendo plagio en realidad, porque ustedes simplemente le contaron una idea, no hubo un medio donde quedó registrado eso. Esa diferencia hay que tenerla clara, ¿ya? Cuando uno protege algo, no protege la idea, sino que protege la materialización, ¿ya? Por ejemplo, Shakespeare en su momento, bueno, hoy en día es parte de la propiedad del dominio público. Por ejemplo, cuando si hablamos de Romeo y Julieta, él en realidad no protegió la historia de dos familias donde hay dos integrantes que se enamoran y la familia están en contra. No, lo que él protegió fue la historia en específico. Es decir, una persona que se llamaba Romeo, una persona que se llamaba Julieta,
y todo lo que, no sé si leído esa novela, pero protegió todo eso y además lo materializó, ¿ya? Eso se puede proteger. La idea en sí, no. Ahora, la propiedad intelectual, estoy viendo aquí que tengo un problema, ahí está. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas. Una son los derechos de autor, que es lo que uno o lo que la mayoría conoce, y por otro lado tenemos la propiedad industrial. Ambas son producto de la mente, ¿ya? La mente crea estos productos intangibles muchas veces. Ahora, los derechos de autor y derechos conexos están protegidos por la ley 17.336. Y por otro lado, tenemos los derechos de propiedad industrial que están protegidos por la ley 19.039. ¿Qué protege los derechos de autor? Protege software, protege archivos de multimedia, es decir, videos, música, archivos de MP3, por ejemplo. Protege obras, es decir, cuadros, poemas, libros, fonogramas, audios, emisiones de radiodifusión, entre otros. Y por otro lado, tenemos los derechos de propiedad industrial que protegen marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas y trazados o topologías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. En este taller vamos a ver en detalle cada uno de estos instrumentos, vamos a analizar algunos casos que han sido mediáticos, nacional e internacionalmente, y espero que al final podamos hacer una ronda de preguntas para poder, de cierta forma, bajar este conocimiento teórico, ¿ya? Porque este taller en sí es teórico. Vamos por los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Yo aquí, a mí me gusta citar la ley y después podemos llevarlo ya a nuestras palabras, ¿ya? El artículo 1 de la Ley de Derechos de Autor dice clarito: la presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obra de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión y los derechos conexos que ella determina. Además, dice, el derecho de autor comprende los derechos patrimoniales y morales. Esto es sumamente importante, esto lo vamos a ver a continuación, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. Ahora, yo aquí subrayé esta frase: por el solo hecho de la creación de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo, por ejemplo, para poner algo súper simple, si yo en mi casa escribo un poema, ¿ya? Y no se lo muestro, y se lo muestro a una sola persona, ¿ya? Y esta persona le saca una foto a este poema, lo transcribe y va a la oficina de propiedad intelectual del gobierno a registrarlo como autor, y después yo me entero, yo tengo derecho a oponerme a eso y enjuiciar a esa persona, ya que por el solo hecho de la creación los derechos son míos. Es decir, no es necesario que yo vaya y registre mi obra para tener derechos sobre esa obra, ¿ya? No sé si se entiende. Y otra cosa, y aquí hablamos de los derechos patrimoniales y los morales. Los patrimoniales son aquellos derechos que me permiten, de cierta forma, lucrar con los derechos que el Estado me asigna por haber creado una obra, y los derechos morales tienen que ver netamente con la moral, con lo que yo defino con respecto al uso que puede tener esa obra, si se puede modificar o no. ¿Ya? En la siguiente diapositiva vamos a entrar en detalle en esos dos aspectos del derecho de autor. Ahora, lo que siempre preguntan, ¿cuánto dura la protección de derechos de autor?
La ley, en su artículo 10, dice que estos derechos se extienden por toda la vida del autor y además se extienden por 70 años más una vez, obviamente, muerto el autor. En el caso previsto del inciso segundo del artículo 8, y siendo el empleador una persona jurídica, la protección será solo de 70 años a contar desde la primera publicación. Ahora, yo hablé al principio de que la propiedad intelectual nace de las personas, ¿ya? Una mesa no puede diseñar, no puede crear otra cosa, ¿ya? Porque la mesa en sí es una creación de la mente humana. Pero acá la ley habla de personas jurídicas. Y las personas jurídicas obviamente tampoco crean cosas, sino que son las personas que participan bajo esta figura jurídica que crea la ley. Ahora, ¿qué caso, por qué la ley incluye esto? ¿Ya? Y este artículo habla específicamente de las empresas que se dedican al desarrollo de software, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando una empresa vende programas, contrata programadores, ¿ya? Y estos programadores, por el solo hecho de ser contratados por esta empresa para programar una aplicación, los derechos pasan automáticamente a ser de la empresa. Por eso se habla de personalidad jurídica. Esa es la única excepción, ¿ya? Ahora, los derechos de autor se dividen en derechos morales, derechos patrimoniales y los derechos conexos. Los derechos morales, según el artículo 14 de la ley, el autor como titular exclusivo del derecho moral, es decir, solo el autor, solo la persona que creó la obra tiene estos derechos, tiene de por vida las siguientes facultades. Esto es sumamente importante. Reivindicar la paternidad de la obra, es decir, que se debe reconocer quién es el autor de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo conocido. Es decir, ustedes pueden escribir una obra e inventarse un nombre. Ese nombre debe ser respetado. Si alguien quiere publicar la obra a usted y ustedes dicen, ¿saben qué? Yo no quiero que aparezca mi nombre, Gastón Leiva, sino que quiero que aparezca, no sé, Morfeo, se debe respetar eso. Nadie puede transgredir eso porque es parte de mis derechos. 2. Oponerse a toda forma o a toda deformación, mutilación u otra modificación hecha sin expreso o previo consentimiento. Es decir, nadie puede tomar mi poema, en caso que yo haya creado un poema o un libro o un dibujo, y modificar una parte de él porque no le agrada. Es decir, si yo utilicé una palabra en mi poema que al resto de las personas no le agrada, ellos no tienen el derecho de modificar eso, ¿ya? A no ser que yo les dé el permiso correspondiente. Tercero, a mantener la obra inédita. Si yo quiero que mi obra no sea publicada, es mi derecho también. Si se fijan, es súper importante. 4. Autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa. Esto generalmente pasa con los cantantes, ¿ya? O los grupos musicales o cantautores, cuando a veces mueren y quedan con los discos a medio terminar y ellos le asignan permiso a la familia o a otra persona para que te pueda terminar este álbum y pueda ser lanzado. 5. Exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima, mientras ésta no pertenezca al patrimonio cultural común. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo utilizo, por ejemplo, volviendo al caso anterior, si yo tengo un poema, no quiero que aparezca mi nombre y yo quiero utilizar el seudónimo de Morfeo, eso se va a respetar siempre y cuando esté dentro de los plazos que yo hablé anteriormente. Es decir, desde toda mi vida hasta que yo muero y después 70 años. Después de esos 70 años, mi obra pasa a ser del dominio público, es decir, que todos somos dueños de esa obra. Y cuando hablo todos, me refiero a todos los habitantes del planeta. Por lo tanto, después de eso, mi poema ya no puede estar bajo un seudónimo, sino que se tiene que reconocer mi nombre.
Y por otro lado, el artículo 15 dice que el derecho moral es transmisible por causa de muerte al cónyuge sobreviviente y a los sucesores ab intestato del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no es necesario, si yo muero, no es necesario que yo a través de un testamento le asigne estos derechos a mi cónyuge o a mis hijos. Ya por el solo hecho de ser hijos míos y por el solo hecho de mi mujer ser mi cónyuge, ellos ya adquieren estos derechos morales si es que yo muero. Ahora, los derechos... Ahora, aquí, para que se entienda bien esto, un caso práctico, años atrás, no sé si se acuerdan que esta empresa Falabella, en un comercial comenzó a utilizar una canción de los Jaiba. Y los Jaiba, apelando a sus derechos morales, se opusieron a la utilización de esa canción, indicando que esta empresa era parte de un sistema económico capitalista y todo el cuento, y que esto iba en contra de los principios morales con los que se creó esta canción. Por lo tanto, cobijándose bajo estos derechos, ellos pudieron prohibir a Falabella que utilizase los derechos. Es más, Falabella podría haberles ofrecido dinero para poder pagar los derechos de poder reproducir su canción y ellos, acogiéndose nuevamente a los derechos morales, podrían negarse porque va en contra de su cultura o sus principios. Ahora, los derechos patrimoniales. El artículo 17 indica que el derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir total o parcial sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros. ¿Qué quiere decir esto? Estos derechos sí yo los puedo transferir a un tercero. En cambio, los derechos morales no, son inalienables, es decir, por el solo hecho de haber creado la obra, esos derechos son míos y ni yo me los puedo quitar de encima. En cambio, los derechos patrimoniales sí, yo puedo crear una canción y darles derecho a varias bandas o a varios cantantes para que puedan utilizar esta canción e incluirla en su repertorio, obviamente cobrando ciertas regalías. ¿Ya? Entonces, en resumen, los derechos patrimoniales se pueden ceder para poder obtener algún beneficio económico u otro, y los derechos morales no. El artículo 18, también de la misma ley, dice, solo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él tendrán el derecho a utilizar la obra en alguna de las siguientes formas, que es lo que hablamos anteriormente. Es decir, ¿cuáles son estas formas de poder utilizar una obra? Publicarla, reproducirla, adaptarla, ejecutarla y distribuirla. Es decir, por ejemplo, cuando yo asigno un derecho patrimonial, la persona que adquiere estos derechos puede adaptar la canción, hacerle nuevos arreglos musicales, ¿ya? Etcétera. Ahora, el tercer derecho que se deriva de los derechos de autor son los derechos conexos. Y voy a citar el artículo y de ahí voy a dar un ejemplo. Artículo 65 dice, son derechos conexos al derecho de autor los que esta ley otorga a los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una remuneración por el uso público de las mismas, sin prejuicio de las que corresponde al autor de la obra. Ninguna de las disposiciones de esta ley relativa a los derechos conexos podrá interpretarse en menoscabo de la protección que ella otorga al derecho de autor. Es decir, los derechos conexos no pueden ir en contra de los derechos propios del autor. Cuando sea necesario, la autorización del autor de una obra incorporada a un fonograma o autorización del artista, intérprete o ejecutante y del productor del fonograma. Estas deberán concurrir sin que unas excluyan a la otra. ¿Qué quiere decir
todo este párrafo. ¿A quiénes corresponden los derechos conexos? Al intérprete. Por ejemplo, yo puedo ser el autor de una canción y yo le doy los derechos conexos a otra persona para que pueda reproducirla, para que pueda cantarla en público. También, cuando una banda, por ejemplo, se presenta en un programa de televisión y este programa de televisión transmite en vivo esta canción, ellos adquieren un derecho conexo que yo se los doy como autor a ese canal de televisión. Y ese canal pasa a tener los derechos exclusivos, derechos conexos exclusivos de la transmisión de ese programa. Casos, por ejemplo, casos que tienen que ver con los derechos de autor. Por ejemplo, esta es una banda de heavy metal muy reconocida a nivel mundial y que fue acusada de plagio. ¿Por qué? Porque según el demandante, ¿ya? Que no recuerdo bien el nombre de la banda, ¿ya? No me manejo muy bien este tipo de estilo musical, y según ellos, habían 6 líneas en esta famosa canción que se cita acá, que se llama Hello Be The Name, habían 6 líneas de otra canción que había sido escrita 15 años anteriormente. Finalmente, esta banda tuvo que pagar las multas correspondientes y mientras duró el juicio no pudo cantar esta canción en vivo. Otro caso, mire, para que vean lo importante de los derechos de autor. Este es un titular, dice, exalumnos denunciaron a 4 profesores por apropiarse de sus trabajos de titulación y firmarlos como propios. ¿Ya? Aquí, ¿qué estaban haciendo? Estaban pasando a llevar los derechos morales de los alumnos que crearon estas tesis. ¿Ya? Y estos profesores se asignaban como propia esta creación. Otro caso más, Spotify. Yo creo que todos utilizamos Spotify, canal de música. También fue demandado por unos músicos que reclamaban, imagínense, una pérdida de 1.600 millones de dólares. ¿Ya? Por reproducir, aquí ya estamos hablando de derechos conexos, fíjense, reproducir obras de artistas sin sus permisos correspondientes ni pagar las regalías que correspondían. Otro caso, distinto a la música, miren. Este hotel también fue enjuiciado por exponer obras de arte sin pagar las regalías correspondientes. Y aquí, mire, Corte de Santiago acoge demanda contra Motel por infringir derechos de autor, específicamente la exposición de obras artísticas. Eso también está sujeto a derechos de autor. Así también como las imágenes. Miren, y este es el caso más llamativo. Este caso es súper llamativo. Resulta que había un fotógrafo que estaba paseando por un zoológico, dejó la cámara cerca de una jaula de monos, y el mono sin querer tomó la cámara y se sacó una selfie. Y resulta que al fotógrafo le llamó la atención, sacó la noticia, empezó a vender la foto, ¿ya? Porque a todos les llamó la atención que este simio se sacara una selfie, y resulta que apareció una organización en pro de los derechos de los animales que se llama PETA, y solicitó que los derechos de autor fuesen asignados al simio y no al fotógrafo, ¿ya? Hubo todo un lío y al final llegaron a un arreglo, ¿ya? El 25% de las ganancias de la comercialización de esta foto iban a ir a parar al simio y a todos sus congéneres que estaban en este zoológico. Y el 75% iba a corresponder obviamente al fotógrafo que puso a disposición la cámara del simio, ¿ya? Así de complejo pueden ser las disputas por derechos de autor, ¿ya? No hay algo una ley que abarque todos los casos, ¿ya? Porque la sociedad cada día va cambiando más. Fíjense, pensemos que los derechos de autor hace 30 años eran distintos a los de hoy en día porque no existía, por ejemplo, Internet, ¿ya? Nunca se pensó en la piratería a través del MP3 o la piratería a través de la reproducción online, ¿ya? Entonces las cosas van cambiando, no hay... los derechos de autor se deben analizar siempre caso a caso. Imagínense, en este caso, ¿quién iba a pensar que un mono se iba a sacar una selfie
¿Y quién iba a pensar que los animales podían también estar sujetos a los derechos de autor? Ahora vamos a propiedad industrial, que es la otra cara de los derechos de autor. ¿Ya? Primero, la propiedad industrial en Chile está a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPI. La propiedad industrial, se divide en dos grandes ramas: las marcas y las patentes. A su vez, las marcas se dividen en marcas comerciales, que son las que todos nosotros conocemos: Falabella, Ripley, Coca-Cola, Apple, etc. Y por otro lado, tenemos los sellos de orígenes. ¿Cómo cuáles? El limón de Pica, los chamantos de Doñihue. ¿Ya? Esos son ejemplos de sellos de origen. Marcas comerciales. ¿Qué son? Vamos otra vez a ceñirlos a lo que dice el instituto que tiene la voz autorizada en esta materia, que es INAPI. Ellos dicen: una marca es todo signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguirse en el mercado. Es decir, pueden distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o industrias. Las marcas pueden consistir, y esto es importante que lo tengan claro a la hora de solicitar una marca, la inscripción de una marca, pueden consistir en una palabra, es decir, una marca que se denomina marca denominativa, o una combinación de palabras, marca mixta. Por ejemplo, marca mixta, podríamos estar hablando de Wikipedia. Wikipedia es una palabra mixta. Wiki, que es un acrónimo que se utiliza para todas estas plataformas web donde el usuario va ingresando contenido, y pedia, que es también una abreviación de enciclopedia. Eso sería una marca mixta. Y una marca denominativa, por ejemplo, Entel. También se incluyen cifras, letras, símbolos, dibujos, que serían parte de la marca figurativa, que es lo que nosotros denominamos comúnmente como un logotipo, hasta signos auditivos, marcas sonoras. Y uno dice: ¿qué marca sonora? Pero no sé si se han fijado que, no me acuerdo la marca, pero hay una empresa que se dedica a vender este tipo de maquinaria de depilación, para afeitarse, y que cada vez que termina un comercial tiene un sonido, son como 3 notas musicales. Esa nota, ese fonograma está también registrado, también es parte de la marca. Dice después: pueden inscribirse también las frases de propaganda o publicitaria, siempre que vayan adscritas a una marca registrada del producto, es decir, deben ir asociadas automáticamente a la marca. No puedo registrar un eslogan por sí solo. Por ejemplo, decir, comer lechugas es sano. Eso no se puede registrar, pero si yo invento una empresa que se llame, no sé, Lechuagro, y a esa marca yo le asocio el eslogan comer lechuga es comer sano, en su conjunto eso sí sería registrable. Ahora, ¿cuánto duran las marcas? Es una pregunta típica también. La protección que conceden las marcas es territorial y temporal. Estas son dos características esenciales. ¿Qué quiere decir territorial? Que si yo protejo en Chile, solamente estoy protegido en Chile. Si quiero proteger en Argentina, debo ir y proteger en Argentina. Si quiero proteger en Alemania, debo coordinarme con Alemania y proteger en Alemania. ¿Y qué trae consigo esto? Que debo pagar las tasas de aranceles en cada país donde quiero registrar. ¿Ya? Y la otra característica de las marcas es que son temporales, es decir, tienen una caducidad. ¿Cuál es esa caducidad? En Chile, por lo menos, 10 años renovable, indefinidamente por periodos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 10 años
yo debo ir pagando mi cuota de mantención de la marca y con eso yo voy asegurando que la marca va a estar en mi poder. Ahora, en función de esto, si supongamos que alguno de ustedes inventa un producto o lanza algún servicio que revoluciona el mundo, por lo tanto su marca se va a hacer conocida, porque tenemos que pensar que una marca pasa a ser parte del activo de la empresa de ustedes, es decir, tiene un valor. Una vez que la marca está posicionada, tiene un valor económico. Cuesta plata esa marca. Chile, hoy en día, está implementando un tratado que se llama el Tratado de Madrid con respecto a las marcas y que facilitaría el proceso del registro territorial de las marcas. Es decir, que yo a través de una sola solicitud, de aquí viene la ventaja, a través de una sola solicitud, yo estaría registrando mi marca en todos los países que están asociados a este convenio. Actualmente son alrededor de 126 países, imagínense. Con una sola solicitud de mi marca, yo me aseguro el tiro en 26 países y lo que se busca es que el costo en esos países sea cero o muy mínimo. Por lo tanto, el día de mañana por 100.000 pesos, 120.000 pesos, mi marca podría estar protegida en más de 120 países. Ahora, ¿cuánto cuesta una marca comercial? Y esta tasa, que vamos a ver ahora, aplica de manera igualitaria a los otros tipos de marcas que vamos a ver después, dentro de lo que son las marcas o sellos de orígenes, ¿ya? Primero, cuando yo registro una marca, tengo que pagar una tasa inicial. INAPI realiza todo el proceso de revisión de mi solicitud, es decir, ver si la marca ya existe, si no es una marca engañosa. Es decir, si yo vendo lechugas, mi marca no puede ser una conformación de palabras que se refieran a manzanas, porque estoy induciendo al error a mis futuros clientes. Es decir, estoy vendiendo lechuga, pero mi marca habla sobre manzanas. Una vez que se termina todo este proceso y INAPI dice, sí, corresponde, se va a conceder la marca, ustedes pagan una tasa final. Estas dos tasas forman la tasa nacional. ¿Cuáles son estas tasas? La tasa inicial es una UTM y la tasa final, 2 UTM. En total, 3 UTM es el costo total para registrar una marca en una clase. ¿Qué son las clases? Son los nichos de negocio, nichos económicos, para que se entienda dónde yo voy a registrar mi marca. Por ejemplo, en el caso si yo vendo solo lechugas, seguramente voy a encontrar una marca, hay una clase específicamente para hortalizas. Y no es necesario que yo me inscriba en otras clases, porque yo me dedico a vender lechuga y las lechugas son hortalizas. Pero supongamos que ustedes tienen una empresa de servicios, donde van a ver, por poner un ejemplo, servicio de informática, van a asesorar también con respecto a contabilidad, van a asesorar con respecto a medio ambiente, ahí ya estaríamos hablando de otras clases. En este caso, 3 clases. Por lo tanto, yo debiese pagar mi tasa en 3 clases distintas. Y ahí, obviamente, la marca se va encareciendo. Ejemplos de esto. Por ejemplo, Samsung. Todos lo asociamos en su momento a electrodomésticos. Pero cuando Samsung empezó a fabricar piezas de auto, motores y después autos, tuvo que ampliar su registro de marca, es decir, incluirse en otros tipos de clases. Ahora, en valor, ¿cuánto saldría hoy? ¿Cuánto saldría hoy registrar una marca en una clase? 152.000 pesos, 934. Ese es el valor de registrar una marca hoy en Chile. Algunos casos de amargura. Todos vieron este caso. Titular: La amargura de Mel Gibson. A emprendedora chilena le llegó demanda del actor por uso de imagen y nombre. Aquí ya estamos incurriendo, obviamente, en una falta porque ella está utilizando el rostro de una persona y no tiene la autorización. El tema de fondo de acá no fue utilizar la palabra Gibson.
porque es un apellido y en otras lenguas puede ser un sustantivo, puede ser un elemento, ¿ya? Lo que aquí estaba en cuestión era utilizar el rostro de una persona. Ahí pueden ver con mayor detalle el logotipo que utilizó esta persona. Ahora, este caso fue muy mediático porque todas las personas se fueron en contra de Mel Gibson, indicando que él ya tenía mucho dinero, que ella era una emprendedora, que era una lucha entre David y Goliat, pero las leyes son las leyes, y hay que respetarlas. ¿Cuál fue el resultado? Ella llegó a un acuerdo y al final cambiaron la imagen de Mel Gibson por la de una abejita. Ahora, esta persona después siguió con problemas. Y ustedes van a decir, ¿qué problema? Si ya el nombre fue aceptado, Mel Gibson, cambiaron la cara de Mel Gibson también, pero ¿qué pasó? Que cuando ocurrió este caso, muchos diseñadores empezaron a ofrecerle diseño a esta persona, obviamente también por un tema de hacerse famoso mediáticamente, es decir, el día de mañana un diseñador iba a poder decir, oye, yo le hice el logotipo a la persona que tuvo una demanda con Mel Gibson. ¿Se fijan? Todos se cuelgan de este caso. Pero ¿qué pasó? Después vino otro diseñador y dijo, oye, esa imagen también está registrada porque es un dibujo que hizo otra persona. Entonces, el diseñador que le regaló este logotipo a ella, pescó esta imagen, la puso sobre, hizo un fotomontaje, tomó distintas imágenes de otros autores y armó un nuevo logotipo. Y al final tuvo que otra vez cambiarlo, ¿ya? Yo no tengo la foto del logo actual, pero tuvo que volver a cambiarlo. Es decir, imagínense, emprendedora por el solo hecho de querer salir de su situación paupérrima económica por estar sin trabajo, esta profesora se vio envuelta por lo menos en 3 juicios, solo por faltar a los derechos a la propiedad industrial, específicamente las marcas. Así de complejo es, por eso deben tener cuidado. Cuando ustedes crean un logotipo, no es llegar y tomar un par de imágenes de Google, montarlas y decir, ya, ese es mi logotipo. Ah, no, perdón, aquí está. Ayer a última hora encontré esta. Esta es la imagen final. Este ya es un dibujo hecho de un diseñador específicamente para la persona, ¿ya? Otro caso. No sé si todos, bueno, yo creo que más las mujeres conocen esta marca, pero hubo también un caso de plagio por utilizar un eslogan. Esta demanda fue contra la empresa L'Oreal. Yo creo que todos la conocen. Mi señora, por ejemplo, utiliza varios productos de ellos para teñirse el cabello. Entonces, hay una persona que también es bien famosa, Armani, no sé si lo conocen, Giorgio Armani, demandó a L'Oreal por utilizar esta frase, Stronger with you. ¿Por qué? Porque según él utilizaba esta frase en su perfume. Entonces, él decía que L'Oreal no podía utilizar este eslogan o frase porque él lo utilizaba en su producto. Pero ¿qué pasó? La Corte dijo no, porque esta frase, para empezar, no estaba protegida y tampoco estaba asociada al perfume de Giorgio Armani. Es decir, él ahí ya cometió un error. Debió haber cuando creó la marca de su perfume, debió haber incluido inmediatamente este eslogan. Como no lo hizo, después no tenía nada que alegar. Por lo tanto, lo podía utilizar también cualquier otra empresa dentro de su marca comercial. Ahora vamos a los sellos de orígenes, que es la otra rama de las marcas de la propiedad industrial. ¿Qué es un sello de origen? Según INAPI, dice, sello de origen es en sí mismo una marca de certificación, es decir, una marca que da fe que se cumplen ciertos procedimientos dentro de un producto, servicio o proceso, cuyo titular es el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. El uso del sello en los productos reconocidos es gratuito. Fíjense, no tiene costo para la persona que va a utilizar esta marca como sello de origen, en tanto se cumplan con los requisitos específicos contenidos en su reglamento. Las indicaciones geográficas
las denominaciones de origen, marcas colectivas y de certificación son derechos de propiedad industrial contemplados en la ley 19.039, que la cité en un comienzo, y su reglamento. Dichas herramientas impulsan la preservación y estímulo de formas particulares de manufactura y o producción tradicional, a la vez que potencian la unión en las comunidades territoriales de origen, favoreciendo el desarrollo económico de los pequeños productores a lo largo de nuestro país. Vamos en detalle. Indicaciones geográficas. Este es el sello de la indicación geográfica. Dice específicamente: una indicación geográfica es un signo distintivo que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional cuando, y esto es importante, la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable o fundamentalmente a sus orígenes geográficos. Es decir, que, por ejemplo, si yo hablo del limón de pica, y este limón de pica yo lo certifico, bueno, está certificado como indicación geográfica, las propiedades que yo digo que tiene este limón se deben atribuirse netamente a las condiciones geográficas de ese sector. ¿Ya? Si yo quiero utilizar una indicación geográfica para el limón de pica, y lo que yo estoy diciendo es que el limón de pica tiene sus propiedades porque yo le aplico cierto agroquímico orgánico, ya no sería una indicación geográfica, porque las propiedades en sí del limón de pica no estarían dadas por el clima. No sé si se entiende. Esa es la diferencia de las indicaciones geográficas con respecto a otras marcas de sellos de origen. Ahora, por otro lado, tenemos la denominación de origen. Y aquí la cosa ya cambia un poquito. ¿Qué dice INAPI? Dice: la denominación de origen es un signo distintivo que identifica un producto como originario del país o un territorio o localidad del territorio nacional. Hasta ahí, lo mismo que el anterior. Cuando la calidad, reputación u otras características del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, que también está incluido en la indicación geográfica, teniendo en consideración, además, y aquí viene lo que hace la diferencia, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto. Es decir, además de las propiedades que le entrega el clima a ese producto, se deben diferenciar por la forma de producción de ese producto. Es decir, la forma en que se cosecha. Por ejemplo, acá en la región es muy famosa la sal de Cahuil, ¿ya? Y esta sal de Cahuil no solo debe sus propiedades a la costa del Océano Pacífico, específicamente en este sector, sino que también debe sus propiedades a la forma en que se produce, la forma en que se separa la sal del agua de mar, ¿ya? Esa es la diferencia entre indicación geográfica y denominación de origen. Es decir, ambas deben sus cualidades al clima, pero la denominación de origen tiene un factor adicional que es el factor humano, el cómo se producen estas cosas. Es decir, por ejemplo, en Valdivia perfectamente podríamos utilizar la denominación de origen para un producto específico si es que existe alguna técnica ancestral que se utilice para producirlo. Marcas colectivas. ¿Qué son? Las marcas colectivas son signos distintivos susceptibles de representación gráfica que permiten distinguir la procedencia, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes producidos por los miembros de una asociación. Esto es importante. Los dos sellos anteriores, el titular, es decir, el dueño del sello, era el gobierno. ¿Ya? El gobierno administra las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. ¿Ya? Si bien es cierto, son de uso gratuito, pero el titular es el gobierno. En el caso de las marcas colectivas, el titular o el dueño de la marca puede ser una asociación. Es decir, ustedes podrían asociarse con otros productores
y crear una marca colectiva, lo que permitiría diferenciar en el mercado sus productos y servicios de aquellos producidos o prestados por terceros y que no forman parte de dicha asociación o grupo. Otra marca son las marcas de certificación. ¿Qué son? Las marcas de certificación son signos distintivos susceptibles de representación gráfica, al igual que el anterior, distinto, destinado a ser aplicado a un producto con el objeto de acreditar alguna o algunas determinadas características comunes a unos específicos componentes vinculados a un determinado origen de los productos, por personas debidamente autorizadas, controladas y certificadas por el titular de la marca. Esta marca de certificación es muy parecida a la marca colectiva, pero no es necesaria. No es necesario que el titular de esta marca de certificación sea partícipe de la organización que produce estos productos o servicios. Vamos a ver unos ejemplos ahora. Pero antes vamos a ver un resumen de los tipos de sellos, para que se entienda. Las indicaciones geográficas tienen una duración indefinida. Ahora, indefinida mientras se mantengan las condiciones. Es decir, si producto del cambio climático en el norte de Chile las condiciones cambian extremadamente y hacen que el limón de pica tenga otras propiedades, se perdería automáticamente el sello de indicación geográfica. ¿Quién es el titular de este sello? El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, es decir, el Estado. La denominación de origen también tiene una duración indefinida, siempre y cuando también se mantengan las condiciones. Es decir, supongamos que un producto tiene ciertas propiedades que se deben al clima y además características de cómo se cosecha y se produce ese producto. Y si las personas deciden, si el día de mañana otra generación decide innovar y dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a automatizar la cosecha de este producto, automáticamente se pierde la denominación de origen, ¿ya? Porque ya las condiciones de producción y el factor humano cambió. ¿Quién es el dueño o titular de este tipo de sello? Otra vez el Estado, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Las marcas colectivas, en cambio, tienen una duración de 10 años renovable, al igual que las marcas comerciales. Cada 10 años yo debo pagar las cuotas de mantención de esta marca colectiva. ¿Quiénes pueden ser el titular? Cualquier asociación de productores. Por ejemplo, si tenemos una asociación de productores de papas, allá perfectamente se podrían asociar todos estos productores y crear una marca colectiva que se llame Papa Valdiviana, por decir un ejemplo. Las marcas de certificación también tienen una duración de 10 años renovable indefinidamente. Esto también es importante. Cada 10 años, de manera indefinida, yo puedo ir renovando esta marca, mientras se mantengan las condiciones, ¿ya? Y en el caso de la marca de certificación, el titular o el dueño de la marca de certificación puede ser un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo voy a Valdivia, veo, a ver, me imagino que debe haber esta producción de leche, igual que nosotros. Supongamos que yo veo que la leche tiene ciertas características, creo que una marca de leche valdiviana vendería, y yo, sin ser productor, establezco un procedimiento. Digo, ¿sabes qué? Para que la leche tenga las propiedades del sur de Valdivia, tiene que tener esta forma de procesarla, hay que aplicarle estos productos y todo, hago todo un procedimiento, y yo después voy y hablo con los productores y digo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo esta marca, la posicioné, tengo una página web, tengo varios clientes que están interesados en esta marca porque hay toda una calidad, un cuento de calidad detrás. Por lo tanto, ¿te gustaría tener esta marca? Sí, ya. Entonces págame 100.000 pesos, tú 100.000 pesos. Entonces, y así yo voy creando un modelo de negocio, ¿ya? Por lo tanto, yo en la marca de certificación no es necesario que yo también sea un productor dentro de esa asociación que va a estar utilizando esta marca de certificación. Esa es la diferencia, ¿ya? Es decir, en marca colectiva yo debo ser uno más de los que están en esa asociación, y en la marca de certificación yo no es necesario que sea parte de esa asociación. Ejemplos.
Esta marca, obviamente la deben conocer todos, ¿ya? Yo no soy muy bueno para la cerveza, pero ustedes... Cerveza Valdiviana, Región de los Ríos. ¿Cuál es la marca? Marca colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que esta marca, Cerveza Valdiviana, Región de los Ríos, la creó una asociación y los dueños son todos los que están dentro de esa asociación. Otro ejemplo, Cordero Chilote, indicación geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que las propiedades de la carne del cordero que se vende como cordero chilote están dadas por el clima, por las condiciones geográficas donde está siendo criado este animal. Chupallas de Ningüe. ¿Qué tipo de marca? Denominación de origen. ¿Por qué? Porque seguramente las materias primas que se utilizan para fabricar esta chupalla tienen ciertas propiedades y cuyas propiedades se deben al sector geográfico. Es decir, me imagino esta localidad, Ningüe, pero además trae asociada una técnica de tejido, una técnica propia que fue heredada de generación en generación en esta localidad. Por lo tanto, obviamente, todas estas condiciones hacen que la marca más adecuada para este tipo de artesanía sea la denominación de origen. Todos estos ejemplos que yo estoy mostrando están en la página de INAPI. Ahí ustedes pueden ver el registro completo, cuál fue el procedimiento, cómo se justificó la solicitud de cada una de estas marcas. Y por último, CIPAM, Chiloé. Esta es una marca de certificación, ¿ya? De certificación de productos, es una certificación de varios productos que salen de Chiloé. ¿Y quién es el dueño de esta marca? ¿Quién es el titular? Es la gobernación de Chiloé. Si se fijan, es un tercero, no es un productor. Por lo tanto, ya no podría haber sido una marca colectiva, sino que necesariamente debía ser una marca de certificación. Ahora vamos a pasar a las patentes, que es una de las áreas más lucrativas de la propiedad industrial. Las patentes se dividen en esquemas, diseños, invención y modelos de utilidad. Vamos a ver a grandes rasgos cada uno de estas aristas. Esquemas de trazado. ¿Qué son? Citamos a INAPI nuevamente. Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. Y aquí ya no está hablando de tecnología. Son unas disposiciones tridimensionales de elementos que componen un circuito integrado destinado a ser fabricado. Esa disposición y orden de elementos obedece a la función electrónica que dicho circuito integrado va a realizar. El circuito integrado es un dispositivo en el que ciertos elementos con funciones eléctricas como transistores, resistencias, condensadores, diodos, etc., están montados en un sustrato común, generalmente una placa de silicio. Estos componentes están conectados de manera que el circuito integrado puede controlar la corriente eléctrica y de esta manera pueden rectificarla, ampliarla, etc. Ejemplo, aquí está un circuito. Este modelo se puede registrar a través de esta línea de la propiedad intelectual, perdón, de la propiedad industrial. Ahora, diseño industriales. Y esta es otra cara, ¿ya? Distinta a los circuitos. Siempre piensen que el área de los trazados está netamente orientada a la electrónica. En cambio, los diseños industriales son mucho más amplios y vamos a ver algunos ejemplos también. Pero primero comencemos con la definición. Estas definiciones que yo doy son sumamente importantes porque a la hora de un juicio legal son estas definiciones las que se interpretan a la hora de un juez poder tomar una decisión. ¿Qué dice la ley en su artículo número 62 con respecto a los diseños industriales? Dice, es toda forma tridimensional, asociada o no con colores,
y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón, esto es importante, para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de estas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista. Es decir, los cambios de este diseño deben ser percibibles por la vista. Yo no puedo tener un producto con una forma, copiar ese producto de manera idéntica superficialmente y decir que los cambios están por dentro. No, deben ser visibles a la vista. De tal manera que resulte una fisonomía nueva. Es decir, antes de pasar al otro párrafo, yo creo que todos reconocen la forma que tienen las botellas de bebidas Fanta, las que tenían estas botellas individuales con estas estrías, ¿ya? Ese modelo, esa forma, estaba protegida a través de un diseño industrial, ¿ya? ¿Cómo se fabricaba esto? A través del vidrio. Pero ¿qué pasa? Si yo invento un nuevo material, ¿ya? Invento un nuevo material que también sea transparente y saco una botella idéntica a la de Fanta, yo no puedo decir o puedo solicitar la protección de este producto a través de diseño industrial, porque la ley aquí dice clarito que mi producto visualmente, como dice acá, no se distingue del otro. Yo puedo decir, oye, pero ¿sabes qué? Este nuevo material tiene propiedades bactericidas, cuando tú le echas un líquido, mata todas las bacterias, da lo mismo, da lo mismo. ¿Ya? Porque visualmente mi diseño y mi producto no se diferencia del otro. Bajo la denominación de dibujo industrial, y aquí viene la otra patita, industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen a ese producto una apariencia nueva. ¿Qué quiere decir esto? Dice que en los diseños industriales yo tengo por un lado las formas tridimensionales, es decir, aquellas que tienen profundidad, un envase, por ejemplo, una moldura para poder crear botellas o lo que sea, y por otro lado también protege los diseños que son unidimensionales, es decir, un dibujo, un patrón. Por ejemplo, estas típicas figuras mapuche también se podrían proteger, a pesar de que no tienen una forma tridimensional, sí serían consideradas como dibujos industriales. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hay que tener claro en los diseños industriales? Que yo puedo proteger un diseño que sea tridimensional o un dibujo, un patrón. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya, aquí esta imagen confunde un poco. No se fijen en estas varitas verdes, sino que fíjense acá, en el papel higiénico. Se fijan que tiene unos ciertos poros, ya, y esos poros no están al azar. Si se fijan, hay un patrón detrás. Este confort, ese diseño que está en el papel higiénico, estuvo protegido por diseño industrial. A ese nivel podemos llegar. Otro ejemplo. Botellas. También son diseños industriales. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que el otro se protegió a través de un dibujo industrial. Es decir, se hizo un dibujo con una disposición de ciertos puntos y se dijo, ¿sabes qué? Yo quiero proteger este dibujo a través de diseño industrial. Y por otro lado, las botellas que son tridimensionales también se pueden proteger. Ahora, una controversia con respecto a los diseños para que vean lo delicado que es. No es llegar y utilizar cualquier diseño para nuestros productos. Este caso no sé si lo conocen. Este caso, si se fijan acá, son unos pijamas que tienen un diseño muy parecido a los diseños que utilizaban los pueblos de los Selknam, ¿ya?
¿Y qué pasó? Esta empresa fue acusada de apropiación cultural por utilizar diseños que no le correspondían. Denuncian por apropiación cultural a marca de ropa tras lanzar diseños inspirados en los Selknam. Esto tampoco se puede hacer. Y acá, puede que me extienda un poquitito en la presentación como conjunto, porque hay mucho paño que cortar. Acá, dentro de los diseños industriales, y hablando específicamente de este caso, hay otra área que, si bien es cierta, no es reconocida en nuestro país, y también por muchos otros países no es reconocida, ¿ya? Que es el área de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca esta área? Busca que el día de mañana los países, a través de sus oficinas de propiedad intelectual, reconozcan las culturas tradicionales e indígenas de los territorios, ¿ya? Para que no puedan venir empresas como esta, grandes empresas, a utilizar estos diseños, este conocimiento tradicional, quizás el conocimiento sobre alguna planta que sirve para tratar alguna enfermedad y que los mapuches, por ejemplo, en el caso del sur, los mapuches han guardado celosamente. Si una empresa lo descubre, perfectamente puede ir y registrarla, ¿ya? Por lo tanto, lo que busca esta área del conocimiento tradicional y las expresiones culturales tradicionales es proteger ese tipo de ilícitos que no están contemplados en la ley, ¿ya? Vamos ahora a pasar a una de las áreas más apasionantes, que son las patentes, ¿ya? Y vamos a comenzar con las patentes de invención. ¿Cuáles son las características de las patentes de invención? Primero, que son un título. ¿Y a qué me refiero con título? Que es un permiso, un documento legal que el Estado me asigna a mí y a mí solo, o a mi empresa, ¿ya? Porque el título puede estar a nombre de una persona natural, puede estar a nombre de una persona jurídica o de un conjunto de personas, ¿ya? Pero lo importante es que es un título entregado por el Estado, es decir, el Estado me protege. Otra cualidad importante, y que lo decía recién, es que es exclusivo de la persona que tiene el título, persona, conjunto de personas. Otra característica es que debe tener una aplicación específica, ¿ya? Casos aquí, para que se entienda esto. Hace 3 años, más o menos, Samsung solicitó una patente por un dispositivo que nadie sabe para qué sirve, ¿ya? De hecho, en la solicitud de la patente tampoco se indica cuál es la función de este dispositivo que ellos quieren proteger, ¿ya? Esa solicitud va a ser rechazada porque no tiene una aplicación específica, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro también. Otra característica sumamente importante, que es por un periodo determinado, ¿ya? Las patentes tienen caducidad. Dentro de las patentes, yo al principio les nombré que existían los modelos de utilidad, las patentes de invención, ¿ya? Entre otros. Todos tienen distintos periodos de protección. Los vamos a ir también viendo a poco. Y por último, y lo mismo que las marcas, son territoriales. Es decir, que una patente, si yo invento un producto, una máquina, ¿ya? Y la protejo en Chile, solamente está protegida en Chile, no en otros países. Casos concretos y completos que todos conocemos, las estufas Toyotomi. Estas estufas, fueron patentadas por una empresa japonesa, y ellos, asumiendo que las patentes, como son territoriales y no podían proteger en todos los países porque le hubiera salido muy caro, ¿qué es lo que hizo Japón? Hizo un estudio. ¿Qué es lo que hizo esta empresa en realidad? Hizo un estudio y pensó y dijo, ¿quiénes son los países que más producen tecnología? Hizo una lista, dijo ya, ¿y quiénes son los que trabajan más el tema de calefacción? Estos países. Perfecto. Entonces fueron a esos países y en ellos protegieron su patente, la estufa Toyotomi, ¿ya? Pero ¿qué pasó?
hubieron otras empresas, por ejemplo aquí en Chile, Mademsa, FEMSA, que dijeron, oye, ¿sabes qué? Los japoneses sacaron este producto, es súper bueno, innovador, se vende como pan caliente y no está protegido en Chile. Pero tampoco está protegido en Malasia y en otros países. Entonces vinieron varias empresas y dijeron, oye, ¿y qué tal si bajamos la patente? Porque las patentes son públicas, ¿ya? El Estado, cuando a mí me da este derecho de exclusividad a lucrar con mi patente, también el Estado me dice, ya, ok, le doy el derecho a usted y a la hora de un juicio yo le voy a dar la razón a usted, pero usted a cambio me tiene que dar la patente completa, los detalles completos de su patente para yo publicarla en mi página web y todo el mundo pueda acceder a ella. Por eso son importantes las patentes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estas empresas chinas, que están a cargo de esta otra empresa? Bajaron la patente, la estudiaron, fueron a los países donde la mano de obra era más barata y donde no estaba protegida esta patente, fabricaron las estufas y la empezaron a comercializar con otras marcas en países donde tampoco estaba protegida. En este caso, Chile. Así de importante son las patentes. Ahora, ¿qué requisitos? Aquí tenemos tres. Yo no puedo proteger cualquier cosa, ¿ya? Primero, lo que yo debo proteger, lo que yo voy a proteger a través de una patente de invención debe ser nuevo. No debe existir en ninguna otra parte del mundo. No solo del país donde quiero proteger, debe ser nueva a nivel global, ¿ya? Segundo, nivel inventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber creatividad, inteligencia detrás de este invento, ¿ya? Ejemplo, yo no puedo ir, por ejemplo, a la punta de la cordillera y por esas cosas de la vida encontrar una planta que supongamos que ayuda a paliar el cáncer de pulmón, por ejemplo. Ya, la pruebo con otras personas, le doy estos macerados con esta planta y resulta que médicamente después se comprueba que esa persona empezó a sufrir menos, no sé, tiene algún efecto positivo con respecto a un cáncer. Yo no puedo ir, tomar esta planta y decir, ¿sabes qué? Quiero patentar la planta, porque tiene estas propiedades. INAPI me va a decir, no, porque aquí no hay un aporte de su intelecto en la invención de esta planta. Usted tomó algo natural que lo creó la naturaleza y usted lo quiere proteger por un beneficio propio. Por lo tanto, no hay un nivel inventivo, no se puede proteger. Y lo otro es que debe tener aplicación industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero proteger una fórmula matemática, no puedo, porque no tiene una aplicación industrial directa. Tampoco se puede proteger, por ejemplo, armas. Ejemplos concretos. ¿Cómo sé yo diferenciar entre una invención nueva? Por ejemplo, con esta ola técnica, aquí me refiero a lo que había antes de que yo inventara mi producto. Esta era la silla comúnmente de escritorio, ¿ya? Y viene una persona y diseñó esto, creó esta nueva silla. Ahora, funcionalmente tiene la misma función, ¿ya? Que es sostener el cuerpo, ¿ya? Para poder trabajar. Pero ¿dónde está la creatividad? Aquí hay mucha creatividad. Por ejemplo, esta silla se puede mover hacia adelante y hacia atrás. También puedo mover hacia arriba y hacia abajo. Tiene un diseño ergonométrico. Además, yo la puedo mover ya que tiene ruedas abajo. Es decir, los cambios que hay desde este producto a este son considerables. ¿Ya? Considerables según quién, según el técnico o el perito de INAPI que esté evaluando la solicitud de la patente, ¿ya? Pero aquí a simple vista ya podemos ver que es un producto totalmente diferente, ¿ya? Tiene muchas funcionalidades nuevas. Eso es digno de una patente de invención. Por lo tanto, si el día de mañana ustedes crean algo nuevo y dicen, hoy lo quiero patentar, quiero gastar lucas, porque una patente cuesta lucas, estamos hablando de 700, 800 mil pesos, para solicitar una patente. Y con eso se cubre, obviamente,
los honorarios de la persona que va a hacer la búsqueda para ver si su patente efectivamente es nueva. Yo debo pensar en esto. Siempre acuérdense de este ejemplo. ¿Es realmente nuevo mi producto o solo estoy cambiando un par de cosillas? ¿Ya? Si mi producto nuevo tiene muy pocas diferencias, no pierdan plata. No pierdan plata ni tiempo en tratar de patentar. Otro elemento importante de las patentes, los modelos de utilidad. Aquí hay harto texto, pero no se los voy a leer, ya que después la presentación se las van a enviar, pero se los voy a explicar simplemente. Siguiendo el caso anterior, si ustedes toman un invento que ya existe y le aplican un cambio, pero un cambio que le agregue una nueva función, aunque no sea totalmente, aunque no sean muchas funciones, sino que aunque sea una nueva función, ustedes pueden utilizar este instrumento para protegerlo, que son los modelos de utilidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Primero, que no se requiere un nivel de novedad, es decir, que sea único en el mundo, ¿ya? Que es un requisito de las patentes, pero sí los otros dos deben estar, es decir, que deben tener una aplicación industrial, ¿ya? Y debe haber un nivel inventivo, es decir, que yo con mi mente y mi cerebro creé esta nueva función y la apliqué a este producto. Ahora, la diferencia es que las patentes inventivas tienen una protección de 20 años y estos modelos de utilidad solo de 10 años. Ejemplo, y este ejemplo aquí está clarito. Este es el estado de la técnica. Martillo. Modelo de utilidad, le agregué estos dos cachitos. ¿Cuál fue la nueva función? El martillo era solo para clavar. ¿Qué es lo que hace mi nuevo producto? Clava, pero también puedo desclavar. Agregué una función adicional. Aunque parezca simple, agregué una función adicional a este producto. Por lo tanto, hay un proceso de creatividad e innovación. Eso es protegible. Ahora, aportes de la propiedad intelectual en los procesos de innovación y también como un motor activador de la creatividad. ¿Para qué sirve la propiedad industrial, específicamente las patentes y los modelos de utilidad? Miren, esto es porque, a ver, yo siempre creo, soy un fiel creyente de que la propiedad intelectual, por el hecho de que publica todas las patentes, todos los modelos de utilidad y los diseños son publicados abiertamente al público a través de, obviamente, un monopolio que asigna el Estado por un periodo determinado, porque es un monopolio asignado por el Estado también a mí me entrega todo el conocimiento que a mí me puede servir para abrir mi mente, activar mi creatividad y quizás crear algo nuevo a partir de lo que ya existía. Un ejemplo, fíjense, este es un caso que ocurrió el año pasado, el 4 de julio. Resulta que un ingeniero chileno dijo, o sea, el titular dice, ingeniero chileno promete revolucionar la tecnología con invento que controla la gravedad. Esto prácticamente contradice las leyes de la física. ¿Ya? Porque según él tiene un dispositivo que puede elevarse, transportarse, que se autotransporta a través de ciertas variables que controlan la gravedad. Ahora, uno dice, ¿será cierto? ¿Podré tomar esto? ¿Cómo puedo acceder a esta noticia? Uno, ¿qué es lo que hice yo? Fui a la base de datos de INAPI, después les voy a dar el link al final del taller para que puedan acceder al buscador de INAPI, y empecé a buscar elementos. Fíjense, y aquí encontré el dispositivo. Esta es la solicitud de patente de ese invento que, según este ingeniero chileno, va a revolucionar la mecánica y la física. Fíjense, aquí está la solicitud, está en un estado sin resolver, es decir, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual está evaluando la patente,
Y si se fijan aquí, yo puedo ver en detalle de qué se trata, cuáles son los principios que esta persona dice que utilizó para fabricar esto. Imagínense lo rico de este conocimiento, poder ver en detalle cómo están hechas las cosas y con esto poder activar mi creatividad e inventar algo nuevo, porque así funciona la creatividad, viendo cómo funcionan las cosas y de ahí extrapolarlo a otra situación. Fíjense, miren, aquí, y tenían otra patente también que estaba abandonada, otra solicitud del año 2014, esta misma persona. Ahora, otra utilidad. La propiedad intelectual entrega, esto es un principio que yo expongo ya, la propiedad intelectual entrega herramientas para reducir costos de operación e inversión, además de prevenir la infracción de leyes de la propiedad intelectual. Veamos algunos casos. Fíjense, este sillón, esta es una noticia que salió el 22 de octubre del 2017. Este sillón fue diseñado por alumnos de la Universidad Federico Santa María. ¿Cuál es la gracia de este sillón? Que es un acordeón. Ustedes pueden aplastarlo y ocupa nada de espacio. Prácticamente nada. Titular de la noticia. Estudiantes son acusados, fíjense, son acusados de plagio tras adjudicarse financiamiento para sillón, acordeón. Este adjudicamiento del que se habla acá son platas públicas, estatales, corresponden a Corfo de la quinta región. Ya, esto es delicado, imagínense. Estos alumnos dijeron, ¿saben qué? Nosotros inventamos este sillón. Nosotros somos los autores. De nuestra mente nació este diseño. Y resulta que fueron acusados. Y además, el Estado no verificó que fuera así, sino que simplemente les creyó y les asignó un fondo. Y fueron acusados de plagio. Ahora uno dice, escucha, haber sido plagio, ¿qué es lo que hice yo? Entré a la base de datos de patentes de Estados Unidos, que también es de acceso libre. Ya, ojo, todas las bases de datos de patentes estatales son de uso público, cualquier persona puede acceder. Empecé a hacer una búsqueda, ya con ciertas técnicas, para ver si existía algún sillón acordeón, como el que dicen que existía antes del producto que estaban sacando estos estudiantes. ¿Ya? Aquí en algunos rastros, y aquí encontré el inventor. Se llama Qiu Chi Shen. Es el inventor. Aquí está, estos son los documentos que cita el inventor cuando él solicitó su patente. Y fíjense, miren, ustedes, a la vista, es lo mismo, ¿no? A simple vista es el mismo producto, pero este producto se solicitó la patente en el año 2014, 3 años antes que este. ¿Qué implica eso? Y fíjense, peor aún, se agrava la cosa. Universidad Santa María justifica el plagio del sillón acordeón indicando que no estaba patentado en Chile. Lo que yo les comentaba adelante, las patentes son territoriales. Por lo tanto, el inventor de ese sillón protegió en Estados Unidos, en Taiwán, un par de otros países, pero no protegió en Chile. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la universidad? Está diciendo, oye, no está prohibido hacer este sillón porque no está protegido en Chile. Y efectivamente están en lo correcto. Ahora, ¿dónde viene el plagio? Vamos a ver la definición de plagio. Según la RAE, sus definiciones, fíjense, acción y efecto de plagiar, que hago las mismas, pero entre paréntesis dice copiar obras ajenas. Y aquí hay que agregarle algo que no aparece acá, pero se aparece en la literatura que habla sobre este tema, que es copiar la obra ajena y darla como propia. Es decir, una cosa es tomar el modelo de ese sillón, aprovecharse de que no está protegido en Chile y que es legal y tampoco es poco ético porque es una condición que se le indica al inventor antes de. Pero otra cosa es decir, ¿sabes qué? Yo inventé esto. Eso es otra cosa. ¿Ya? No es lo mismo que yo tome algún poema que ustedes hayan creado,
lo copie y lo venda, no es lo mismo a decir, ¿sabes qué? Este poema lo hice yo. Ahí viene el plagio. Ese fue el tema de fondo de este caso. Y entonces, ¿qué hice yo? Me fui nuevamente a la base de datos INAPI para que vean que es súper útil y encontré la solicitud. ¿Qué es lo que hicieron estos chicos? Trataron de proteger este nuevo sillón, se supone nuevo, ¿ya? Porque no tiene ninguna otra funcionalidad distinta a la del invento original, a través de un modelo de utilidad. Obviamente fue negada, ¿ya? Porque ya existía y este nuevo producto, o este supuesto nuevo producto, no tenía una funcionalidad adicional, como yo les explicaba, que era el requerimiento de un modelo de utilidad, que tiene que tener una nueva función. Ahora, búsquedas de patentes. Esta es otra base de datos que es una de las bases de datos más grandes del mundo, ¿ya? Y está administrada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Aquí ustedes podrían encontrar millones de productos, de cómo se hacen y todos sus detalles, ver si están protegidos en Chile y si no, ustedes reproducirlos en Chile, venderlos, crear nuevos nichos de negocio, ¿ya? Así de potente es la propiedad intelectual. Aquí yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Este es el buscador de búsquedas combinadas, valga la redundancia, de este sistema. Yo aquí estoy utilizando una palabra en inglés, ¿por qué? Porque si bien es cierto, en este tipo de plataformas ustedes pueden buscar en español, inglés, alemán, francés, hasta chino. La mayoría de las patentes están en inglés, ¿ya? No en español. Van a encontrar hartas patentes en español, pero no se compara con el porcentaje de patentes en inglés. Entonces yo aquí hice una búsqueda por composting, es decir, procesos de compostaje, ¿ya? Para poder reutilizar, por ejemplo, la materia orgánica. Y el sistema me dice automáticamente un resultado preliminar, fíjense, de 17.496 patentes, imagínense la cantidad, asociada a composting, es decir, a procesos de compostaje. Ahora, ¿cuál es el problema de esta búsqueda? Que yo le estoy pidiendo al sistema que me busque en cualquier área de la patente, en la palabra composting. Por lo tanto, perfectamente, una patente podría hablar sobre energía solar y por un caso en particular citar la palabra composting ya estaría dentro de este resultado. Por lo tanto, este resultado está sucio, podríamos decirlo, ¿ya? Pero aún así, fíjense, no deja de ser. Está hablando de 17.469 patentes. Ahora, si yo quiero acortar un poquito más la búsqueda, hacerla más precisa, yo le digo, ¿sabes qué? Búsqueme la palabra composting en el título de la patente. Y con esto yo ya reduzco la posibilidad de que una patente simplemente haya citado la palabra composting o hable de manera sucinta del compostaje, sino que le digo ahora, búsqueme la palabra compostaje en el título de la patente, lo que aumenta las probabilidades de que esa patente esté relacionada con técnicas de compostaje. Resultado preliminar, 6.501 patentes. Muchas. Eso es mucho. Fíjense, el resultado en detalle de esa búsqueda, aquí están las patentes. Si se fijan, la mayoría de los títulos están en inglés. Ahora, ventaja de toda esta información es que yo puedo, por ejemplo, saber qué empresa la solicitó. Whirlpool Corporation, yo creo que esta empresa la conocen todos. Podemos ver cuándo se solicitó, de qué país nació esa patente, quién es el inventor, ¿ya? Ver un resumen de la patente. Si se fijan, la información es muy rica. Ahora, si yo entro en detalle en una patente, por ejemplo, entré a esta patente, imagínense, voy a ver el diseño, los dibujos de la patente, un resumen, puedo ver el solicitante y todos los inventores. Miren, aquí hay 3 inventores. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta patente no está protegida en Chile, yo puedo contactarme con los inventores y decir, oye, ¿por qué no hacemos un negocio en Chile? Por ejemplo. Fíjense,
todo el detalle de cómo se arma ese dispositivo para realizar compostaje. Esta máquina es súper conocida, yo no sé si la habrán visto, que es una máquina tendrá menos de 1 metro de altura y que se coloca al lado de la cocina y echan todos los restos de comida. A ese nivel podemos llegar. Ahora, hablando de patentes, miren, este es un gráfico que yo saqué de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con respecto a solicitudes de patentes de algunas empresas reconocidas. ¿Ya? La búsqueda que yo hice parte desde el año 69 hasta el 2019. Fíjense, ¿qué empresa aquí les llama la atención? Toyota. Fíjense la cantidad de patentes que tiene. Ahora, las patentes como son caras y Toyota está en muchos países, uno dice, ¿por qué Toyota va a invertir tanto en las patentes? Y simplemente es porque estas patentes es parte del capital de una empresa. Cuando ustedes el día de mañana tienen una marca, un modelo de utilidad, una patente, un sello de certificación, eso tiene precio. Por eso deben protegerlo. Tiene un precio, hay un prestigio detrás. Y en el tema de las patentes, sobre todo, ¿por qué? Porque los estados me asignan un monopolio, es decir, el estado premia mi creatividad, premia el hecho de que yo haya gastado recursos para comprar elementos y poder probar este nuevo invento, esta nueva fórmula. El Estado nos premia. Por eso las empresas invierten mucho. Son muy importantes las patentes. Ahora, hay personas que están en contra de la propiedad intelectual porque dicen que el conocimiento es de la humanidad. Y de hecho, no está muy alejado, hay distintas posturas. ¿Ya? Pero el Estado lo que hace también es eso. También pone a disposición de la humanidad este conocimiento y este monopolio que le da una empresa no es eterno. Es un periodo de 20 años. Y si se ponen a pensar, hoy en día, 20 años no es nada. La tecnología cada 5 años cambia. Un iPhone, cada un año sale un nuevo iPhone. Cada 4 años sale una nueva tecnología, un nuevo portátil. De hecho, los portátiles ya casi no van a existir el día de mañana. La tecnología cambia mucho, por lo tanto, este famoso monopolio que le asignan los estados a las empresas no es tanto un poder que les va a permitir a todos dominar el mundo, ¿ya? Pero sí tienen una importancia tremenda a la hora de darme una ventaja competitiva. Eso es lo otro. Todos estos instrumentos de la propiedad intelectual me dan una ventaja competitiva exclusiva a mí. ¿Ya? Imagínense, el caso de la Mel Gibson, esta chica contaba en una entrevista que sus ventas aumentaron en un 700%. Y aumentaron solo por el caso de esta publicidad, que yo siempre digo, la publicidad no es negativa ni positiva, sino que es simplemente publicidad. Ella se aprovechó de una demanda que sufrió, es decir, algo negativo, para aumentar sus ventas y además, y obviamente como su marca se hizo conocida, fue a protegerla. ¿Ya? Porque pues, esa marca es un activo, es decir, ella el día de mañana podría, con su marca, Miel Gibson, contactarse con productores del norte, donde quizás la miel tenga otras propiedades debido a que, no sé, la floración de cactus o otro tipo de plantas distintas, y decirle, ¿sabes qué? Si tú te ciñes a este procedimiento, yo te concesiono mi marca. Es decir, tú vas a producir, pero de cada producto que tú vendas y al cual le vas a poner mi marca, que es conocida, es decir, Miel Gibson, tú me vas a dar, no sé, 300 pesos por cada frasco que vendas. Es un modelo de negocio, es una franquicia. Todo eso se puede hacer. Ahora, vámonos a algunos casos conocidos para que analicemos por qué las patentes son tan importantes. Y para afirmar la teoría de que la creatividad es la madre de todo este avance tecnológico. Fíjense, aquí yo tengo 3 empresas grandes, las más grandes de tecnología en este momento. En su momento fue Apple, Microsoft. Hoy en día tenemos a Google, un grande, Facebook, otro grande de las redes sociales, y tenemos a Amazon, el rey del retail, que a propósito se viene a Chile, así que las cosas, algunas reglas van a cambiar. Fíjense, la cantidad de patentes de Google comparadas con la cantidad de patentes de Amazon o Facebook. Prácticamente Google tiene el doble de patentes. Es la suma de ellos.
Así de importantes son. Ahora, aquí hay un fenómeno súper importante. Si se fijan, la cantidad de patentes entre el año 98 y 2002 fue bajísima. Google empezó en el año 2002 a aumentar de manera ya vertiginosa, y fíjense, y aquí en el 2010 tuvo un salto gigante. Pero Facebook y Google y Amazon también. Y obviamente esta curva se inicia después porque son empresas que después nacieron, ¿ya? Google, si bien es cierto, nació en el 98, pero su madurez vino acá en estos años. Entonces, si yo les pregunto, ¿a qué creen que se debe este aumento? Un factor es que el Internet se masificó y los estados empezaron a publicar las patentes. Hubo un medio que nos permitió a todos, de manera democrática, acceder a este conocimiento y poder inventar nuevas cosas a partir de él. Antiguamente, hasta antes del Internet, si ustedes inventaban algo y querían protegerlo, por ejemplo, queremos economizar y lo vamos a proteger solo en la región sudamericana, ¿eso qué significa? Que yo tenía que llenar un papelito, irme a Perú y hacerme solicitud, irme a Argentina, otra solicitud, a Bolivia. Y eso implicaba que estos países iban a tener que revisar montones y montones de archivos viendo si su patente era nueva, si no se parecía a algo que estuviera ahí. Era todo un trabajo de chino. El Internet permitió que todos pudieran acceder a eso, ¿ya? Por lo tanto, parece ser que ese es el factor que aumentó la creatividad y la aumentó en el sentido de que nos permitió el acceso a la información. Pero, como no todo es blanco y negro, yo aquí les presento la gráfica desde los años 50, ¿ya? Hasta el año 2019, dividida en décadas. Esta es la curva de patentamiento mundial. Fíjense, en la última década, es decir, entre el 2010 y 2019, hubieron casi 35 millones de solicitudes de patente, solo en esa década. Es decir, estamos hablando de 3.5 millones anuales de patentes, de gente protegiendo, de gente innovando, de gente creando. Ahora, esto tira por suelo el gráfico que ya les mostré anterior, pues, y esa era la idea. Google, Facebook se lanzaron todos y tuvieron esta curva creciente de innovación en el año 2002, pero fíjense, esta curva aquí nos está diciendo no, el aumento viene de más atrás. En los años 50, imagínense, del 50 a la década del 60, si bien es cierto, aquí la curva no se ve tan pronunciada, pero son bastantes patentes. Ahora, fíjense, de los años 69 hasta el 79, fíjense, la pendiente, y después sigue aumentando. Por lo tanto, el Internet no fue el factor decisivo que hizo que las personas fueran más creativas. No fue el factor, fue una herramienta que ayudó quizás a darle más pendiente a una curva. ¿Cuál es el factor aquí? Son ustedes, las personas, la sociedad. La sociedad cambió esto. Acá, si uno, por ejemplo, asume que el 70% de las patentes nace en empresas y solo un 30% nace por inventores, por alguien que en su casa tiene ideas y se le ocurre y empieza a proteger cosas, ese 70% es el que produce esta diferencia. Y esta diferencia se debe porque las empresas cambiaron su forma de ver a las personas. Aquí, en esta época, nació la administración científica. Es decir, los trabajadores de las empresas comenzaron a tener derechos sociales. Ya no estaban preocupados solo del día a día y de estar pensando en si iban a llevar la comida a la casa, el sustento a su casa, sino que las empresas empezaron a verlos como personas. Aquí, por estos años, aquí nace la administración de recursos humanos, es decir, que los seres humanos ya se ven como recursos también. Por lo tanto, tienen derechos, tienen sentimientos, ¿ya? Después acá nace la administración de gerencia. Después acá, fíjense, si uno ve la literatura, nace la administración por talento. Y acá nace la administración o los departamentos de las personas. Es decir,
un nuevo modelo donde se entiende que las personas tienen una vida afuera de la empresa. Eso hace la diferencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que las personas se vuelven creativas cuando están en un sistema amigable, en un sistema donde se entiende que la vida de uno no es la empresa. ¿Ya? Y esto también sirve para los emprendedores, porque hay muchos emprendedores también que se encierran en sus negocios y se dedican a producir y no innovan, porque están pendientes solo de producir. Es más, es peor porque son su propio verdugo, están dándose chicotes, produce, pero ¿qué pasa? El resto también empieza a producir. Y ustedes dejan la innovación y la creatividad de lado y después de 3, 4 años su negocio muere, porque no fueron capaces de reinventarse. Ya, eso hace la diferencia. La creatividad nace del bienestar que ustedes se dan también, ya sean emprendedores, ya sean dueños de una empresa. Esto también sirve por si ustedes tienen su microempresa y tienen trabajadores, piensen en esta curva. Lo único que va a hacer que sus trabajadores el día de mañana aporten creatividad a su empresa, a ustedes mismos, es el bienestar. Ejemplo, fíjense, esto es lo que les contaba delante. La iniciativa que impulsa INAPI, ya para que puedan registrar el día de mañana sus marcas, y me parece que aquí está la cantidad de países, exacta. Son 23 países. Esto les va a permitir a ustedes, este convenio, no tener que ir a cada país. Ya, hoy en día se hace online, pero aún así implicaba hacer 123 solicitudes de marca. El día de mañana ustedes van a hacer una sola. Y con eso van a quedar protegidos en todos los países. Eso es lo que se busca. Conclusión de toda esta teoría. Yo sé que es mucho contenido, ya comprimido en 2 horas, y faltó un poquito más que tocar. Conclusión, la propiedad intelectual es un motor para la innovación y la creatividad humana. ¿Por qué es un motor? Porque yo tengo un premio por mi creatividad. ¿Cuál es ese premio? El tener exclusividad con mi invención y que el Estado me proteja. Ese es el incentivo. ¿Ya? ¿Ustedes creen que si una empresa o ustedes mismos invertirían plata en una patente o recursos para hacer un nuevo producto sabiendo que apenas lo saquen al mercado alguien se los va a copiar y que el Estado no va a hacer absolutamente nada? No hay motivación, menos por las empresas. Imagínense que gastan millones y millones de dólares en investigación y desarrollo. Bueno, ese es el término de esta exposición. Voy a dar paso a las preguntas. Para más información, yo aquí les dejo el link del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Aquí ustedes van a poder acceder al buscador de marca, es decir, van a poder ver si es que hay marcas registradas que se parezcan a las que ustedes desean registrar. También, así como también patentes, modelos de utilidad. También les dejo el link de la WIPO, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es donde yo saqué información para hacer esa curva de las 35 millones de patentes en estos últimos 10 años. Es decir, aquí ustedes tienen una cantidad de información riquísima. Y con respecto a los derechos de autor, yo les dejo acá también el link del Departamento de Derechos Intelectuales, donde ustedes pueden elevar solicitud para proteger algo con derechos de autor. Una canción, una melodía, ya, lo que ustedes quieran. Eso, Catherine. Gastón, acá en el chat tenemos algunas consultas, yo te las voy a ir leyendo. Daniel Berlien nos consulta, ¿se puede heredar los derechos de una obra artística? ¿Siguen contando hasta 70 años luego de la muerte del autor? Los derechos de una obra artística pasan a heredarse automáticamente apenas muere el autor, 70 años. Recuerden que los derechos de autor, la ley dice, los derechos van a ser del autor hasta que él muera y después 70 años. ¿Ya? Y estos se heredan a las personas, pasan a ser heredados por los cónyuges y los hijos. Una vez pasado ese periodo, es de dominio público. Cualquier persona lo puede utilizar. Súper.
Tenemos otra pregunta por acá. Angie Araviche nos pregunta, en mi caso quiero registrar mi marca de joyería artesanal. Mi logo es escrito y tiene en la primera letra un símbolo, el cual es el símbolo isotipo de mi marca. ¿Cómo haría para registrar ambas cosas mixto? Se hacen dos solicitudes. En la plataforma de INAPI, yo de ahí les voy a colocar un link de un video de INAPI, ¿ya? Para que puedan acceder al canal de YouTube de INAPI y ahí aparece todo el procedimiento. Lo primero que les puedo decir es que necesitan clave única. Y una vez que entren a este formulario, que es súper simple, les va a preguntar qué es lo que quieren proteger. Si es solo una palabra, si es una imagen, si es una combinación de ambas, el formulario la va a ir guiando sola. ¿Ya? No es necesario que se empiece a preocupar ahora. Sí debe tener los archivos a mano y ojalá en JPG. No sé si con eso queda resuelta su duda. Sí, dice perfecto. Hola, sí, muchísimas gracias. Obviamente, para poder registrar mi marca a través de INAPI, igual tiene un costo, debo pagar un UMT o los dos, o cómo sería el procedimiento para el registro. No, el costo es uno solo en el caso de que usted quiera poner el eslogan y la imagen. ¿Ya? Sigue siendo como si fuese 3 UTM, ¿ya? Porque hablábamos de una UTM al inicio del trámite y 2 UTM al final. ¿Dónde está la diferencia? En las clases. Si usted este logo y esta frase lo va a registrar para productos de miel y lo va a registrar para productos de, no sé, cuidados de la piel, es decir, este producto va a estar en 2 clases, ahí aumenta el costo. ¿Ya? El costo no está dado por incluir un logotipo más un texto, sino que está dado por las clases. ¿Ya? Y en el mismo formulario de INAPI y en la página de INAPI aparecen todas las tarifas por clase. ¿Ya? Pero siempre piensen si yo voy a proteger en 3 clases, piensen en el triple. ¿Ya? La UTM de inicial más las otras 2 UTM que se van sumando a la clase. Ejemplo, para volver en el tema. Yo voy a gastar una UTM al solicitar la protección de esta marca. ¿Ya? Y ya dejamos en claro que si tiene un eslogan más el logotipo, da lo mismo, es una UTM. ¿Ya? Ahora, si yo voy a proteger en miel, le suman 2 UTM. Y yo digo, pero ¿sabe qué? Yo aparte con esta miel voy a hacer un producto para el cuidado capilar. Ah, ya, eso, otra clase, entonces me va a decir ya, 2 UTM por la miel, más 2 UTM por el cuidado capilar, más la UTM inicial. Es decir, estamos hablando de 5 UTM. Así funciona. No, no sé si quedó claro con eso. Están todos silenciados, parece. Supongo que quedó claro. Sí, quedó claro. Yo tengo una consulta. Dígame. Mire, yo vendo sal de mar justamente en Cowell, del ejemplo que dio usted. ¿Ya? Ahí me interesa entonces lo de la denominación de origen. Yo obviamente no la vendo pura, sino que yo le agrego cosas para hacerla saborizada. Ahí ya ¿Ya? pierde la calidad de denominación de origen. Al yo agregarle otra cosa. Sí, sí, porque, mire, ¿usted dónde está ubicado actualmente? En Valdivia. Ya. Entonces, ya no hay una denominación de origen porque, claro, el producto usted lo compró, En Cowell. vamos a suponer que el día de mañana está lista esta indicación geográfica, ¿ya? Ah, O denominación de origen, dependiente, ¿ya? Pero partamos de la base de denominación de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que la sal, como fue producida, esto se produjo en Cahuil, no en Valdivia. Entonces, ah, usted lo que está haciendo es tomar este producto y usted en Valdivia le aplicó un nuevo proceso. Ya se pierde la denominación de origen. claro. ¿Ya? Pero ¿y si yo la vendo pura? Porque también la vendo pura. Si la vende pura, A ese le puedo colocar ese logo. usted puede colocarle el logo. Ahora, yo que usted estaría pendiente, eso sí, de que esta denominación de origen esté vigente. Claro, tendría que buscarle un INAPI eso. Sí, en INAPI. En INAPI ustedes van a encontrar todas las denominaciones. Miren, yo les hablé de 4 tipos de marcas. Las Sí. comerciales, ¿cierto? Indicaciones geográficas, la denominación de origen y las marcas de certificación. En INAPI
es tan bueno el sistema que ustedes van a ingresar a una plataforma de marcas, pinchan y van a ver todas las que están vigentes, las que están por vencer, las que están en proceso de solicitud, van a poder acceder a todo eso. Ah, ok, perfecto. ¿Ya? Entonces yo al vender el producto tal cual como salió de su origen, le puedo ocupar el logo. Ya poniéndole algo más, una pequeña cosa que le haga ya no, se va el... Claro, se modifican las propiedades del producto y además alguien está interviniendo y ese alguien no está utilizando la técnica ancestral que se utiliza en Kawi. ¿Me entiendes? Claro, perfecto, sí. Otra consulta, para yo Diga. ocupar ese logo, ¿tengo que estar registrado como empresa o puedo ser una persona natural? Mire, aquí, como les decía, yo no soy abogado, pero tampoco está todo dicho en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial. Pero yo por lo que tengo entendido, en realidad es lo que siempre se da, ¿ya? Es lo que siempre se da. Es la misma empresa, es la misma asociación que produce el producto, ellos ya sacan este sello. Sacan el producto con ese sello y el logotipo o isotipo. Muy Claro. rara vez se da que la persona que revende utiliza el logo porque la asociación original no lo utilizó y no tendría lógica porque invirtieron recursos. De hecho, es un plus que le da el producto. ¿Entiendes? Claro, Entonces, yo que usted hablaría con los productores que a usted con mi, le venden, con mi proveedor. con su proveedor, Ok. para ver si está esta No, denominación. a lo que voy yo, si alguien, por ejemplo, si ve ese producto acá en Valdivia, en una bolsa o en un formato que no se ve allá en Cahuil, que es sal pura de Cahuil, podría decir, oye, me podría acusar como estás ocupando denominación de origen, siendo que no es la sal en saco o como se vende allá, o a No, granel, ahí daría lo mismo, porque es la sal en sí ya, y la producción de esa sal lo que le da el signo distintivo de denominación de origen, no es la forma de distribuirla. ¿Ya? ok, Así ok, que ahí no habría problema. Pero sí, yo le recomiendo que hable con su proveedor, ver si está vigente o si están en proceso de, ¿ya? Porque yo por ok, lo que sé, hace harto tiempo que se quiere hacer eso en Kawil, pero por cuestiones de asociatividad, usted sabe cómo funcionan las sociedades. Po. sí, porque ahí hay una pelea ahí entre Cahuil y la Valdivia y ahí están, Exactamente. entonces, Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo, si la claro, región es tiene una que ser, sola. sí, pues exactamente. Muchas gracias. Ya, de nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Acá Susana Erdman en el chat nos consulta. ¿Dónde se inscribiría específicamente? Yo creo que se refiere a lo de INAPI. Y desde que lo inscribo hasta que se acepta, ¿cuánto tiempo demora? Si es mejor hacerlo por internet o presencial. Ya, hoy en día, por pandemia, todo se hace por internet. Segundo, no me queda claro si estamos hablando de marcas, de patentes, de denominaciones de origen, no me queda claro eso, ¿ya? Pero a grandes rasgos, lo que puedo decir es que cada uno tiene tiempos distintos, ¿ya? Y no todas las patentes se demoran lo mismo, ¿ya? Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de patentes. Hay muchas patentes que entre que me dan un resultado pueden pasar 2 años, a veces 1 año, a veces 6 meses. Con las marcas sucede, las marcas son mucho más rápidas, eso sí. En 6 meses o menos ya tenemos una respuesta, ¿ya? Esa es la gran diferencia. En las marcas la respuesta es rapidita, no supera los 6 meses. De hecho, en 3 meses a veces INAPI ya tiene todo esto listo, porque es más fácil, ya es más fácil comparar mi marca, la que yo estoy proponiendo, con respecto a todas las que existen, ¿ya? Y por otro lado, las patentes son mucho más difíciles porque imagínense, es un documento completo con información técnica. Y a veces pueden haber variaciones que van más allá de la vista, ¿ya? Por eso la hacen técnico en cada área. En el caso de las patentes, estamos hablando de 2 años por lo menos. 2 años. Y en el caso de las marcas, en menos de 6 meses, 3 meses ya está listo ya. ¿Cómo se hace el procedimiento? Todo por internet.
En INAPI está el formulario, yo después les voy a dejar en el chat, o se lo envío a través de Catherine después cuando le envíe la presentación, yo les coloco ese link del video y el canal de YouTube de INAPI, donde se indica clarito cómo hacer la solicitud de marca, y las de las patentes también se hacen a través de Internet. Todo se hace a través de Internet. Gastón, una consulta. Mira, yo tengo una amiga que ya registró su marca a través de INAPI y bueno, ella medio me comentó cómo era el proceso, dentro del cual me mencionó que había que hacer una publicación por el diario. Obviamente ella no sabe qué pasa después porque le aceptaron su marca, no tuvo ningún tipo de... cuando le dicen que no, o sea, que está ocupada o algo. En caso tal de que, por ejemplo, a mí yo haya hecho todo el proceso de registro y todo y me toque publicarla en el diario y mi marca ya la tenga otra persona u otra persona se oponga a eso, ¿cuál es el procedimiento a seguir? O sea, ¿qué debo hacer en caso tal de que obviamente mi marca alguien dijo, no, ya esa marca la tiene, no sé, X, que se oponga a lo que yo acabo de registrar? Ya. Voy a utilizar para este caso, para su consulta, voy a utilizar el caso de la miel. ¿Ya? Yo no conté todo el caso, pero ¿qué pasó? Esta persona, una vez que habló con Mel Gibson, y le dijo, oye, pucha, no sé, así, no sé qué tipo de conversación habrán tenido, pero la cosa es que Mel Gibson le dijo, ya, ¿sabes qué? No tengo problema en que le coloque a tu marca Mel Gibson, pero cambia el logo, cambia el isotipo porque mi rostro, y sobre todo porque está personificando un personaje de una obra que también tiene derechos de autor, le dijo, no lo puedes utilizar. Entonces, esta persona, cuando fue a registrar a INAPI, se encontró que otra persona había hecho la solicitud un día antes que ella, que es lo que usted me está hablando, porque alguien se puede oponer y puede decir, oye, yo puse esta solicitud antes que usted. ¿Ya? Eso, ¿cómo se soluciona? En tribunales. En tribunales, y cada parte lleva las pruebas para demostrar quién es el verdadero dueño de la marca. La ley dice que el primero que llega tiene prioridad, pero también está el principio de propiedad intelectual, ¿ya? Es decir, perfectamente alguien podría robarme un texto e ir a registrarlo, pero si yo demuestro con pruebas en un juicio que esa marca fue creada por mí y que yo la vengo utilizando en el tiempo, lo más seguro es que esa marca me la asignen a mí y no a la otra persona, aunque se haya adelantado en el proceso de solicitud de marca. No sé si se entiende. Ejemplo, usted tendría que demostrar a través de redes sociales, por ejemplo, decir, en un juicio le va a decir, ¿y cómo sé que usted utiliza su marca? Usted le va a tener que mostrar fotos de redes sociales, con fecha. Mire, sabe que yo en el año 2015, yo entregué este producto, ya tenía este logotipo, ya tenía este diseño, y así se va demostrando, pero terminan en un juicio. Tribunales deciden eso. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? La última pregunta ya para ir cerrando el taller. ¿No? ¿Nadie? Bueno, esperamos les haya quedado todo súper claro. Van a tener la grabación para volver a repasar los puntos que quieran volver a ver. Vamos a agradecerle entonces a Gastón por su tiempo, por este taller súper interesante, y a todos los asistentes igual por participar, por incluir nuevas herramientas ahí a sus conocimientos. Así que nos despedimos y los dejamos cordialmente invitados para nuestras próximas actividades. Hoy en la tarde a las 15:30 horas tenemos un taller de eficiencia energética para pymes. Mañana tenemos un taller se llama El Post Perfecto para vencer el algoritmo en redes sociales, igual súper bueno. Así que nos vemos en las próximas actividades y que tengan un excelente día. Adiós, Gastón, muchas gracias. Adiós, Catherine. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao, chao. Espero entonces la PPT. ¿Tienes mi correo, cierto? Sí, tengo tu correo y aquí está el mío por si algún emprendedor tiene alguna consulta. Puede que no responda en el mismo día, pero sí voy a responder dentro de la misma semana. ¿Ya? Muchas gracias. Millón de gracias. Que estén bien. Chao. Igualmente. Adiós. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias por participar.